Vamos a la palabra, por favor. Queremos darle gracias a Dios por las vidas que nos ven a través de estos medios, donde quiera que estén, en cualquier país del mundo. Que la gloria, la gracia de Dios llegue en las vidas de ustedes. Les bendecimos y les amamos. Gracias por hacer parte del cuerpo de Cristo. Y la iglesia del Señor dice amén. Vaya a Isaías, por favor, 40. Isaías capítulo 40, por favor. No vaya a sacar celular, por favor, con respeto se lo digo. Si no trajo Biblia, tranquilo, no saque celular. Déjelo quieto ahí donde está, póngalo en vibrador o apáguelo, pero celular no, por favor. Amén. Isaías 40. Dice la palabra del Señor así, Isaías 40, 31. ¿Ya lo tienen ahí? Leámoslo desde el 29, por favor. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y caen, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero mira el verso 31. Pero los que confían, pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no ¿qué? Se fatigarán. No pierdas ahí Isaías, ve a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Ya lo tiene ahí. Verso 11 dice el Señor así: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Vuelve a leerlo, por favor. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta palabra que hoy tienes a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Nos escondemos detrás de ti, Padre. Vengo para que tu gloria, tu presencia, tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hoy Dios quiere hablar sobre el tema, el valor del águila. ¿El valor de qué? Del águila. Cuando Dios quiere hablar, ustedes se han dado cuenta que en la Biblia Dios utiliza el nombre de muchos animales para poder hablar al hombre. Lo utilizó con el pueblo de Israel. Y siempre le hablaba y ponía como ejemplo animales. Puso como ejemplo al león, al caballo, puso como ejemplo a la mula, puso también como ejemplo al cordero, puso también como ejemplo al búfalo. Y ahora Dios nos quiere hablar a través de este ejemplo de la águila. El águila, la Biblia nos habla que cuando habla de la águila, está hablando del águila dorada, del águila dorada de Palestina. Esta águila, dice la Biblia, tiene aproximadamente una capacidad de vuelo de velocidad que está entre los 175 kilómetros y los 250 kilómetros de velocidad por hora. Es un ave muy ágil. También es un ave que tiene un cuerpo muy liviano. Más adelante les hablaré sobre el cuerpo del águila. Cuando nosotros miramos ello, la palabra habla de que toda águila empieza siendo un aguilucho. El águila es un emblema ¿de qué? De un símbolo de valor, de poder, ¿de qué más? De conquista, ¿sí o no? Y usted ha visto en muchas figuras que está el emblema ¿de qué? Del águila.
¿Por qué? Porque es un emblema de poder, de valor. ¿De qué más también es? De conquista. Para llegar a ser toda águila pasa el proceso de aguilucho. Y para llegar a ser esa águila que es, tuvo que dejar de ser lo que era. ¿Qué tuvo que dejar de ser? Para ser águila del emblema de valor, de poder y de conquista, tuvo que dejar de ser lo que era. O sea, tuvo que dejar de ser aguilucho para poder ser un águila de valor, de poder y de conquista. Cuando nosotros miramos su nacimiento, el águila dice que ponen de 1 a 6 huevos y son de color marrón. Entonces, cuando nosotros miramos de color marrón, dice que pone los huevos de 1 a 6, pero solo se incuban 2 huevos. Y cuando eso va a pasar, la incubación dura 50 días, aproximadamente 2 meses dura la incubación de los huevos para que pueda salir el aguilucho a la superficie. Cuando nosotros miramos eso, papá águila, mamá águila, se pone sobre los 6 huevos y empieza el águila y el aguilo, el papá, a empezar a darles calor sobre los huevos. Pero no todos los huevos se vuelven aguiluchos. No todos los huevos se vuelven águilas. Así como la gallina, ¿se han dado cuenta cuando le ponen huevos a las gallinas? A unas les ponen 8, 10, 12 huevos. ¿Qué hace la gallina? La gallina se acuesta sobre ella, sobre los huevos, y empieza a darles calor. Empieza a restregarles y a pasarles, a transmitirle calor con su cuerpo. Después de un tiempo salen los pollos, pero en caso de las águilas, los aguiluchos empiezan a los 50 días la hembra. Resulta que mientras está en ese proceso, la águila siente un sonido dentro de los huevos, un sonido, y se da cuenta que son los aguiluchos. ¿Qué hace el aguilucho? Empieza a dar picotones en el huevo hasta hacer el primer agujero. Y eso más o menos, para hacer el primer agujero del huevo, para poder, dice que dura 15 horas para poder romper el huevo. 15 horas. ¿Qué nos da a entender esto? Cuando nosotros lo llevamos a la parte espiritual, vemos que no todos los huevos que se ponen, no todos los huevos producen, no todos los huevos son incubados. En las gallinas resulta lo mismo. No todos los huevos que se pone en la gallina para que incuben los pollos revientan o salen. Si ponen 10, pueden salirte 6, pueden salirte 8 pollos, pero no todos salen. Cuando nosotros vamos acá, ¿de qué nos habla? Al pensar que no todos los huevos se incuban, esto nos habla que no todas las personas, escucha bien esto, que profesan la fe de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, perseveran. No todos. Así como el águila, así como los huevos que pone entre 1 al 6, y no todos, sino que solamente 2 son los que incuban. Muchísima gente profesa la fe en Cristo. Muchísimos profesan, dicen, hacen la oración de fe y conocen a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero no todos perseveran. No todos llegan a ser como el Padre quiere que seamos. No todos llegan a ser como el aguilucho, que tiene que, para llegar a ser águila, tuvo que dejar de ser lo que era un aguilucho para ser lo que es águila hoy en día. Para ser esa águila de ese emblema de poder, de valor, tuvo que dejar de ser lo que era.
¿A dónde vamos con esto? ¿Por qué Dios toma el ejemplo del águila? Cuando nosotros miramos el águila es una ave de muchísimo poder, de muchísimo valor. Ella en su vida, en su etapa, dice que viven entre más o menos aproximadamente entre 70 años vive un águila. Pero eso depende de quién, del águila, para poder vivir los 70 años. Resulta que en el periodo de los 40 años, el águila tiene que tomar una determinación y una decisión, una determinación que depende el resto de su vida. Ella tiene que entrar a un proceso de renovación, a un proceso de cambio, a un proceso de transformación. Y no depende únicamente de ella. A los 40 años, antes de los 40 años, ella puede sobrevivir y subsistir por sí misma. Pero llega un tiempo en que necesita cambiar su pico porque se vuelve encorvado. Y ella tiene que entrar a un proceso. Ya las presas que ella coge con las garras ya no las puede sostener. Entonces ella tiene que empezar su plumaje. Y cuando nosotros miramos el proceso que habla, no busques el texto todavía. Cuando habla del proceso de Romanos capítulo 12, dice en el verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mírame acá como Dios lleva a uno. Entonces la ave tiene que entrar a un proceso, a una renovación. Volvamos ahora hacia atrás un poco. Al pensar que no todos los huevos se incuban, esto nos enseña que no todos los cristianos, no todas las personas que invoquen o profesen la oración de fe serán salvos. No todos. No todos llegarán al cielo. La Biblia es clara. Y aquí nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque vendrán momentos duros, momentos difíciles, vendrán tormentas, tempestades. Y en vez de adorar al Creador, en vez de someterse, de apegarse, de cogerse del Señor más, lo que el hombre hace es apartarse y permitir que la fe mengue en ellos. Mira lo que dice Mateo capítulo 20, por favor. No pierdas Isaías si es tan amable. Mateo capítulo 20. Mira lo que dice el verso 16. Aquí el Señor nos está hablando de que no todos perseverarán. No todos heredarán el reino de los cielos. Dice así el Señor, Mateo capítulo 20, verso 16. ¿Ya lo tiene ahí? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son los llamados, mas poco ¿qué? Los escogidos. Muchos 6 huevos se ponen para que se incuben, pero no todos son incubados. De esos 6 se escoge 2. Pero el águila tiene un proceso. Mira lo que dice. Ahí donde estamos, Mateo, capítulo 7, vuélvete atrás, por favor. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta que no todos perseverarán. No todos alcanzarán. No todos avanzarán. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 7, verso 13 dice así. ¿Qué dice el Señor ahí? Dice el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que te lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella.
Lastimosamente no todos entran. Lamentablemente la mayoría de las personas escogen la puerta ancha para entrar. No les gusta la puerta angosta. Porque en la puerta ancha tú puedes llevar tu vida como tú quieras. En la puerta ancha no hay ley. En la puerta ancha no hay disciplina. En la puerta ancha no hay sujeción. En la puerta ancha no hay obediencia. Cuando la persona escoge llevar por la puerta ancha, esto significa que va a vivir una vida conforme a su propia voluntad. Esto significa que en la puerta ancha la persona va a poner sus leyes él mismo. Es el mismo que va a poner sus leyes. Es el mismo que va a hacer su propia voluntad, sus propias decisiones. En la que entra por la puerta ancha jamás entenderá que es entrar por la puerta angosta, porque es la misma persona que va a entrar y poner sus propias leyes, sus propias normas, sus propias decisiones. Pero dice el verso 14 de ahí de Mateo 7: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿De qué nos está hablando acá? Que hay una puerta angosta, que hay un camino estrecho, que hay un camino donde habrán dificultades, tormentas, pruebas, habrán mareas, habrán huracanes. Esa es la puerta angosta de la que está hablando ahí. Pero lastimosamente, cuando el Señor les está hablando, no está hablándole aquí a impíos, no. Aquí le está hablando a personas que tomaron la decisión o quieren tomar la decisión de entrar al reino, les está hablando. Y por eso Él les pone el ejemplo de dos puertas. Una es ancha y la otra es angosta. Ustedes me preguntan por el reino. El asunto del reino, yo les hablo, dice Jesús, sobre el asunto del reino y cómo es el reino. Y les pone ejemplo sobre las puertas. Mira lo que dice ahí en Lucas. En Lucas capítulo 8, por favor. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no todos los que reciben en el evangelio perseveran. Que no todos los que entran al proceso con Dios perseveran. Cuando habla de la incubación, está hablando de un proceso que entramos nosotros. Y mira lo que dice ahí en Lucas capítulo 8, verso 4 al 15. Habla sobre la parábola de ¿qué? Del sembrador. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así la palabra del Señor: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó, les dice, junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, sobre piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Esa parábola les habló. Entonces dice el verso 9: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa, Señor? Como diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, oyendo no entiendan. Y él les dice en el verso 11, mira cómo les descifra la parábola que él les habló y que ellos no entendían. Les dice el verso 11: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra ¿de qué? La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de
sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de la riqueza, por los placeres de la vida. Ojo, ahí está hablando de la puerta ancha. Los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas los que entran por la puerta angosta, está hablando aquí, mas los que perseveran por la puerta angosta, dice, mas los que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Y qué? Y perseveran, dice. Ahí encontramos nosotros que, como pone el ejemplo del águila, está poniendo el ejemplo de su pueblo. No todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No todo el que me diga Señor, Señor, perdón, será salvo. No todo el que diga Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios será salvo. Sino todo aquel que persevera, aquel que es procesado, aquel que tiene una renovación, aquel que tiene una transformación. Esa persona, esa águila, para ser águila, tiene que dejar de ser ¿qué? Aguilucho, lo que era. Para nosotros poder ser hijos de Dios, herederos con Cristo, para entrar al cielo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar de ser lo que éramos para ser en Cristo lo que Él quiere que nosotros seamos. Es lo que tenemos que dejar de ser. Y algo que me impacta acá, mira acá, su nacimiento, el nacimiento de los aguiluchos. Los aguiluchos al nacer, en su primera etapa son blancos como los pollitos. Pero yo no sé cuántos han visto un ave, un pajarito nacer o crecer en medio de un nido. ¿Alguien ha encontrado algún pajarito en un nido? ¿Cómo es? Feo. Es feo. Y los aguiluchos al nacer son feos. Su aspecto de ellos es feo. Y permanecen en el nido entre 50 y 100 días. Ojo con esto. El aspecto de ellos es feo. Ve usted un pajarito en un nido y lo ve nacido a los 3 días, es feíto con gana. Y así mismo es un aguilucho, es feíto con gana. Y él permanece en su nido entre 50 y 100 días. ¿Quién alimenta a esa ave? Águila mamá y águila papá. Ahora sí vamos con esto. Hay personas que están en Cristo que parecen igual que los aguiluchos. Feos, pero no feos físicamente, sino feos en sus costumbres, feos en su forma de hablar, feos en su testimonio, feos aún en lo que piensan, en lo que hacen. Así como el aguilucho es feo al nacer, hay cristianos que son feos no físicamente, sino feos en sus hábitos, feos en su manera, feos en su forma de hablar, feos en su forma, en su testimonio. ¿Usted no conoce así aguiluchos? Y hay gente que todavía es aguilucho, feo. Son feos, no físicamente, sino que son feos en su forma de hablar, feos en su forma de expresarse, feos en su forma de su testimonio. Son feos. Algo que es impresionante. Feos y les cuesta madurar. Hay gente que lleva años en la vida cristiana, 5, 3 años, y son feos en el madurar espiritualmente.
no han madurado, no han crecido. Mírame acá esto. Para esa águila ser de poder, de emblema, de valor, tuvo que dejar de ser ¿qué? Lo que era, para ser lo que ahora es. Cuando tú recibes a Cristo, a la medida, escucha esto, a la medida que va creciendo el aguilucho, va tomando la forma de sus padres. Se va pareciendo más a sus padres. Se va que él mismo va entrando al proceso de la formación, de la restauración. Va entrando al proceso del cambio. Durante el crecimiento de él, en la vida de aguilucho, en un proceso de cambio. Entonces deja de ser aguilucho y se va pareciendo más ¿a quién? A sus padres. Se va pareciendo más, ya no aguilucho, sino a un ave, mamá águila. Se va pareciendo más a papá águila. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la vida va cambiando. Ya no es feo de nacimiento. Ya no es feo porque le gusta que le lleven la comida ahí donde está, sino que él va empezando a tomar sus propias decisiones y sus propias responsabilidades. ¿Qué pasa con un cristiano? A la medida que una persona nace, a la medida que tú te vas metiendo al proceso con Dios, vas dejando de ser aguilucho y te vas pareciendo más al Padre Celestial. Amas lo que Él ama, haces lo que Él, honras como Él quiere que le honres, amas su presencia y empiezas a andar ya como Cristo anduvo, empiezas a hablar como Cristo habló, empieza tu testimonio a ser reflejado como el testimonio de Cristo, porque nosotros somos hijos ¿de quién? De Cristo. Y usted nos ha dado cuenta que dice el papá cuando tiene un hijo y todo mundo lo ve. ¿Qué dicen? A ver, cuando tiene rasgos al papá, sea niño, ¿qué dicen? Ay, dicen, la misma estampa y está pintado, dicen, igualitico. Oiga, usted como que lo negó, ¿no? Sale la misma estampa. Otros por no decir la misma que dicen, ¿no? ¿Se han oído esa palabra que dicen? La misma trompa sacó del taita. Dice, es que son igualiticos. ¿Y qué dice el papá? Es que dice, es que cierto, mi hijo campeón. Es mi hijo, dice. Es que se parece a mí, al papá. Así como el águila, el aguilucho deja de ser aguilucho y parece a su ¿qué? Madre águila y a su padre águila. Asimismo nosotros como cristianos cada día debemos dejar de ser inmaduros, debemos dejar de ser aguiluchos y aparecernos más al carácter de Cristo. Es aparecernos más a Él. Hay una canción que dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Sí o no? Ayúdame a ¿qué? A enseñarle que pueda comprender. Quiere ser de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando Dios pone el ejemplo del águila, está diciendo que nosotros tenemos que empezar cada día a ser mejores. Que aunque vengan tormentas en la vida, tenemos que aprender a parecernos cada día a papá y a mamá, pero no al papá físico únicamente. Aquí está hablando de la parte espiritual. Tenemos que aprender a ser igual a Dios. ¿Usted no ha oído por ahí que dice que tu testimonio habla por sí solo? Usted dice, mire, venga, si ve a aquella mujer allá, tremenda sierva. Es una sierva de ¿qué dicen? ¿De qué dicen? De Dios, ¿sí o no? Si ve a aquel varón que va allá, sí, es un siervo de Dios.
¿Por qué? Porque se parece a papá. Pero usted ha visto también personas que dicen, si ve ese aguilucho que va allá, mire, allá va una aguilucha. Uy, no, esa es una aguilucha, dicen. ¿Por qué? Porque está fea, no físicamente, sino fea en su testimonio, fea en su forma de hablar, en su forma de expresarse a las demás personas. Está fea. Entonces, ¿cómo tenemos que aparecernos nosotros? Como el Señor quiere que ¿qué? Ahora sí, míreme acá. Te hablé de ello, que el águila para llegar a ser águila tiene que dejar de ser ¿qué? Aguilucho, pero todos los águilas pasan su vida siendo aguiluchos antes de llegar a ser águilas. Dejan de ser lo que es. También hay un nacimiento. Te dije que no todos los huevos se incubaban, sino 2. También te dije que no todos los cristianos que hagan la oración de fe perseverarán, sino que muchos se apartarán. Y hay un texto en la Biblia que dice: ¿encontrará fe cuando el Señor venga a la tierra? Es difícil. ¿Por qué cree que el Señor escribió eso? Porque Él sabía que no todo mundo iba a perseverar. No todo mundo, sino que de todos los que fueron nacidos en Cristo, no todos, sino aquel que tuvo un verdadero nacimiento genuino en Cristo Jesús. Ese es el que persevera. Ahora mida el alimento para crecer que él come. La ave dorada de Palestina dice que el alimento preferido de ella son los peces, son los salmones. Ella no come cualquier cosa. Ella no se alimenta de cualquier cosa. Ella come peces, salmones, atún. Ella come eso, peces. Así como los aguiluchos son alimentados ¿por quién? Por sus padres, ¿sí o no? Pero un día águila llega, coge el alimento en su pico y vaya, y los aguiluchos lo que hacen es esto: pare de contar, a dormir. Y vuelve la mamá al otro día y los aguiluchos reciben el alimento y a dormir. Ellos no les preocupa nada. Pero la mamá águila dice no. Por eso dice Isaías: los que confían en el Señor serán como las águilas, levantarán vuelo, correrán, dice, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Un día toma la determinación la mamá águila y el papá águila y dice: bueno, ya no más. Es tiempo de que el aguilucho aprenda a depender por sí mismo. Y entonces, ¿qué hace la mamá águila? Se para frente del nido y empieza a revolotear sus alas frente a ellos para que ellos vean cómo es lo que tienen que hacer, cómo es lo que tienen que aletear para que ellos puedan sobrevolar. Y los aguiluchos, así como hay un dicho cuando el padre le habla al hijo y el hijo no quiere entender, ¿qué dice el hijo? Hay unos que hacen esto, ¿sí o no? El papá le dice: no hagas esto, haz esto. Y hay otros que dicen: mátate, burro viejo, hablando allá que no hacemos caso. Y el águila revolotea sus alas frente al nido y los aguiluchos ni siquiera entienden lo que les están hablando. Entonces, ¿qué tiene que hacer mamá águila y papá águila? Tiene que llegar a tomar una determinación. Ojo con esto: esa palabra determinación determina lo que tú serás en tu vida. Lo que tú determines en Cristo es lo que tú serás en Cristo. Lo que tú determinas sin Cristo es lo que tú serás sin Cristo. Cuando tú te determinas en Cristo, empiezas a andar como Cristo anduvo, empiezas a hablar como Cristo habló, empiezas a pensar como Cristo piensa.
Eso es determinarse en Cristo. Entonces, ¿qué hace la mamá águila? Les dice, les llegó la hora. Toma el aguilucho y lo eleva a la parte más alta. Y de allá lo suelta. ¿Qué hace el aguilucho? ¿Qué hace? A ver. Empieza a recordar lo que mamá águila hacía. ¿Dónde? Frente al nido. Empieza a recordar lo que mamá águila le hablaba, lo que papá le hablaba. No hagas eso, no hagas aquello. Y entonces empieza aquel aguilucho feíto, sus alitas, y no puede sostenerse. Cuando va a caer a la superficie, a la tierra, mamá águila lo coge y vuelve y lo levanta y lo lleva a la altura otra vez. Y le dice, mi hijo, vuelve y juega. Así se la pasa hasta que el aguilucho deja de ser aguilucho y se convierte en verdadera águila. ¿Qué enseña esto con el alimento? De que nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de saber de qué nos estamos alimentando espiritualmente. ¿Qué es lo que me alimento a diario? ¿Qué ven mis ojos? ¿Qué escuchan mis oídos? ¿Qué hacen mis manos, mis pies? Todo lo que yo me alimente, eso determina mi vida espiritual en Cristo. Cuando yo me alimento de Cristo, camino como Cristo. Alguien me decía una vez, pastor, ore por mí porque es que yo tuve una pesadilla inmunda, fea. Le digo, ¿qué pasó? Eso, yo sentí un poco de muertos. Y le digo, ¿pero qué? ¿Oraste antes? No, sino es que me vi una película de terror, dijo. Lo que determina lo que tú te alimentas. Tu mente debe estar llena de la palabra del Señor. Tu corazón debe estar apasionado por la presencia de Dios. Tus ojos deben ver lo que el Señor ve. Tus oídos deben oír lo que el Señor escucha. Y cuando tú te alimentas, aprendes a seleccionar el alimento espiritual. Es cuando tú vas a empezar a crecer. Ya no te quedas enano raquítico espiritual. Ya no eres un aguilucho feo. Ya empiezas a hablar diferente. Hay gente que le da ganas de hablar contigo porque hablas diferente. Pero hay gente que a veces evade a las personas porque dicen, ese no es cristiano, ese es un aguilucho todavía. Es lo que tenemos nosotros que cambiar. Para entrar a ese proceso, mira lo importante. De la palabra del Señor. ¿Qué dice Romanos? Vaya a Romanos, por favor. Yo digo que Dios es tan lindo, tan perfecto, que Él nos habla de cualquier forma para que nosotros podamos entender. Él es tan específico en poder explicarse y habla y predicaba de una manera tan sencilla que todo mundo le entendía. Él no se ponía con tanta vaina. Hoy en día el hombre le da como 100 vueltas para llegar allá mismo. El Señor era muy específico y muy sencillas. Sus predicaciones eran muy sencillas, pero muy ¿qué? Tajantes, penetrantes, edificantes. Hasta el día de hoy sigue edificando a miles, millones de personas a través de sus enseñanzas. ¿Qué dice Romanos 12?
Romanos capítulo 12. Mira lo que dice el verso 2. 1, perdón. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. ¿Qué tenía que hacer el aguilucho durante los 50 y 100 días que estaba en el nido? Y cuando empezaba a volar tenía que empezar ¿qué? A cambiar su forma de pensar. Tenía que renovar sus pensamientos, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de mirar. Esa es la renovación. Y nosotros podríamos decir que cuando se rejuvenecer nos habla de renovación. Cuando dice rejuvenecer, habla de renovación. Y en nuestra vida hay que cambiar áreas. Hay que renovar áreas. Hay que sacar áreas que no son acepto o agradable a Dios todavía. Hay que sacar áreas que se parecen a aguiluchos, son bien feos. Áreas feas que tenemos delante del Señor. Hay que sacarlas. ¿Qué dice Salmo 103? Es un constante renovación que tenemos que tener a diario nosotros del Señor. Salmo 103, verso 5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como ¿qué? Como el águila. Esa palabra rejuvenecer nos está hablando de renovación, de transformación, de cambio. Eso es lo que habla rejuvenecer. Y vuelvo y retomo lo que te dije al principio. Cerrando acá. El águila vive 70 años. Y a sus 40 años, el águila tiene que tomar una difícil decisión en su vida. Si quiere seguir viviendo. Difícil. Así como nosotros, si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que tomar decisiones para entrar al reino de los cielos. Habrán decisiones difíciles que el ser humano tiene que tomar. Habrán procesos que dolerán, pero tenemos que hacerlo. Porque si no se toma esa decisión, esa determinación, créame que le pasará. Si el águila no toma la decisión a los 40 años, porque no se puede alimentar por sí misma, su pico está encorvado, no puede sostener la presa, sus garras no tienen fuerza para sostener, sus plumajes. Ella toma una determinación a los 40 años y sube al peñasco más alto, a la piedra más alta, y dice que ahí empieza el proceso de la renovación del águila. Y ese proceso de la renovación del águila dura 150 días, o sea, 5 meses sin comer, 5 meses en un proceso. Y empieza primero contra aquella roca a darle a su pico hasta que su pico cae. Usted se imagina que tiene que ser un proceso doloroso. Son 150 días. Después tiene que volver a esperar
que crezca su pico, coja firmeza para poder empezar a quitarse una a una sus plumas, porque sus plumas se vuelven pesadas y eso no la deja poder volar. El peso del águila dorada de Palestina tiene entre 4 y 9 kilos. Su altura es entre 71 metros de altura el águila. La anchura cuando abre sus alas es entre 1 a 3 metros. Y dice que la fuerza del águila puede levantar hasta 40 kilos, o sea, 4 veces su peso normal de ella. O sea, si pesa 9 kilos, ella puede levantar 4 veces lo doble de su peso. Eso es lo que hace el águila. Mire, cuando uno empieza a mirar, la fuerza del águila es tan, y su alimento favorito son los seres vivos, los peces. Esta águila no come corroña. Esta águila no es como los buitres. Esta águila se alimenta de peces, seres vivos. La pregunta es, ¿de qué nos alimentamos nosotros? ¿Qué alimento yo mi corazón a diario? ¿Qué alimentan mis ojos? ¿Ah? Hay gente que alimenta sus ojos viendo pornografía. Hay parejas que alimentan sus ojos viendo pornografía. ¿Qué estamos alimentándonos nosotros? Y ese es un proceso después de que ella se quita el pico, vuelve a nacerle el pico, y entre esos 5 meses el pico va cogiendo fuerza y empieza a sacarse pluma a pluma y empieza con sus garras. Después de los 50 días, ¿sabe qué hace el águila que era aguilucho? Recuerda lo que mamá águila y papá águila le enseñaban. Se levanta frente a la roca y aletea sus alas y está lista ¿para qué? Para volar. Pregunto, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros de proceso en proceso? ¿Cuánto tiempo llevamos en Cristo? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que tenemos que entrar a un tiempo de renovación, de transformación, de renovar cosas? El águila entró al proceso después de los 150 días, estuvo lista para volar. Pregunto aquí, termino. ¿Estamos listos para la venida del Señor? Estamos listos porque dice la palabra del Señor que cuando suene la trompeta dice que nosotros seremos levantados. ¿Usted se imagina eso? Pongamos este ejemplo, el águila. Tanto dolor aquí en la tierra, tanto proceso que hemos vivido, pero llegará un tiempo que en medio de ese proceso oirá una voz que se dice: sube acá. Haremos lo de las águilas. A encontrarnos con el Señor en nubes, cara a cara con Él. La pregunta es esta, sencilla: ¿estamos listos para volar? ¿Valió la pena el esfuerzo, el sacrificio? ¿O aún Dios tiene que meternos al taller del maestro para procesarnos? ¿Y por qué lo hace? Para que ninguno de ellos, dice, se pierda, sino que en medio del proceso entendamos el propósito
propósito de Dios para nuestras vidas. Y nos preparemos. Esto es un volar. ¿Y sabe qué dice? La Biblia dice que todo ojo le verá. Iglesia, el problema de hoy en día es que muchas veces la iglesia se pasa, es pídele y pídele y pídele al Señor, pero nunca nos preparamos para, como dice el águila, levantar su nuevo vuelo, vivir 30 años más el águila. Y nosotros tomaremos un vuelo, hablemoslo así, espiritual, donde seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, escucha esto acá. El águila, para volver a volar, tiene que dejar todo aquello que le pesa, todo aquello que le impide, todo aquello que le incomoda, volver a ser la que era antes. Es águila de emblema de poder y de valor. Nosotros tenemos para entrar, dice que será en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, y este cuerpo corruptible, pecador, lleno de carne, de maldad, se quedará y seremos transformados, renovados, cambiados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo glorioso. Esta es nuestra renovación final. Es nuestro esperar y nuestras alas al final, donde nos elevaremos y nos encontraremos en las nubes con el Señor, con un cuerpo nuevo, glorioso, sin dolor, sin pecado, sin arrugas, sin mancha, porque Dios nos ha dado las fuerzas y cada vez hemos permitido que el Señor, a pesar de las pruebas, hemos ido cambiando y hemos permitido que el Señor transforme nuestras vidas. Dale ese aplauso al Señor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.